Dios te bendiga en esta hora de la tarde. Damos gracias a Dios porque como siempre, como cada semana, como cada tercer día, usted está atento a la palabra del Señor. Gracias por siempre estar al pendiente, por tener esas ganas de alimentarse y de recibir palabra de Dios hasta sus hogares. Y en esta hora vamos a ir a la palabra del Señor. Antes de ir a la palabra, yo quiero invitarte que ahí en donde estás, si tienes la oportunidad de cerrar tus ojos, poder orar juntos al Señor y decirle que sea Él hablando a nuestra vida. Glorioso Padre, damos gracias, le damos alabanza, le damos honra y gloria, Señor, porque usted es bueno por sobre todas las cosas, usted es fiel, Señor. Gracias porque hasta este momento, Señor, usted nos tiene en pie. Gracias por la persona que se ha tomado un tiempo, Señor, para escuchar su palabra, que se ha detenido un poco para escuchar esta palabra que usted tiene para ellos, Señor. Pedimos que sea bendiciendo la vida de la persona que nos está viendo, Señor, y pedimos de una manera especial que usted sea hablando a nuestra vida, Señor, que usted sea hablando a la vida de la persona que nos está viendo. En el nombre de Jesús, esta palabra, Señor, este tiempo es puesto en sus manos. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, iglesia, quiero llevarte a la palabra del Señor en el libro de 1 Samuel. En su capítulo 17 vamos a hablar de una historia muy conocida que yo sé que tú te la sabes. 1 Samuel 17, 45 al 47. La palabra del Señor dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Mire la declaración que David estaba haciendo al enfrentarse a un gigante, como lo vemos. Sabemos y conocemos la historia, y si no te la sabes, pues el pueblo de Israel había salido a batalla. Habían pasado a batalla contra los filisteos y habían pasado aproximadamente 40 días, donde Goliat y los filisteos amedrentaban, intimidaban y que estaban humillando al pueblo del Señor. Y después de pasados 40 días de este tiempo, el padre de David le dice: oye, ve a ver a tus hermanos. Era el menor de 8 hermanos, y le dice: ve a ver qué está pasando con tus hermanos, llévales algunas provisiones. Y al llegar ahí, la palabra del Señor nos dice que se encontró con esta situación. Mira quién era Goliat en el capítulo 17, sus primeros versículos. Dice la palabra del Señor, en el versículo 4, dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, considerando que el codo, que refiere aquí la palabra del Señor, un aproximado de 45 centímetros, y el palmo, si no me recuerdo, es aproximadamente 23 centímetros. Y dice que tenía una altura de 6 codos y un palmo, aproximadamente 3 metros. Y dice aquí que traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Estamos hablando de 57 kilogramos que traía puesto. Aparte, dice la palabra del Señor, sobre la pierna traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de
telar y tenía un hierro en su lanza de 600 ciclos de hierro, aproximadamente otros 7 kilos. Imagínense todo lo que este hombre traía en sí, todo lo que este hombre imponía. Esta altura de 3 codos, o sea, como que lo doble de mi altura. Yo soy chaparrita, pues él era lo doble de mi altura, casi 3 metros de alto, con una armadura de casi 60 kilos, 57 kilos aproximadamente, más los otros 7 que traía entre las piernas, entre la jabalina que él traía. Y amedrentaba al pueblo de Israel y le decía: oye, pero yo voy a acabar con ustedes. Y cuando David llega a ese lugar, fíjese aquí, y es donde vamos a ver la importancia de conocer a Dios, porque es importante que tú conozcas y reconozcas el poder y el dominio del Dios Todopoderoso. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque es importante que tú sepas quién está de tu lado. Hay una importancia y hay cosas maravillosas que esta palabra nos enseña. Dice la palabra del Señor que cuando él llegó ahí, escuchó cómo el gigante, cómo Goliat le hablaba y se dirigía hacia el pueblo de Dios. Dijo: ¿cómo es posible que ustedes permitan que este incircunciso les hable de esa manera y se exprese de Dios de esa manera? Él conocía a quien estaba de su lado. Y lo vemos en la palabra del Señor cuando dice que le dice: tú vienes a mí, y se le para enfrente a David con lanza, con jabalina. Tú vienes a mí con armas, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Iglesia, hermano, hermana, ¿nosotros de quién dependemos? Dice la palabra del Señor. Aquí tenemos que reconocer algo muy importante, que nosotros, como lo dice la palabra del Señor, podemos venir con armas, con lanza, con jabalina, pero hay una importancia tan grande en reconocer quién está de tu lado. Dice aquí: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel es en el que está tu confianza. Es en el que tú has creído. Es el que tiene el poder para ayudarte a salir adelante. Aquí hay algo importante que tú tienes que reconocer. Vamos a hablar de cosas que tenemos que reconocer para ganar las batallas. Cosas que yo tengo que reconocer para ganar la batalla. Una de ellas primero es conocer a Dios. Si tú no tienes a Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Porque mayor es el Dios al que tú has decidido servir. La importancia de reconocer el papel que Dios juega en tu vida. Él sabía en quién estaba la confianza. Dice: tú vienes a mí con todo eso, pero yo vengo con la confianza que Dios me va a ayudar, que el Dios Jehová de los ejércitos está conmigo. Y si está conmigo, no hay gigante tan fuerte, no hay gigante tan armado que me pueda vencer, que te pueda vencer a ti. Si Dios Jehová de los ejércitos está contigo, porque Él lo ha prometido. Es ahí la importancia de reconocer a Dios. Es ahí la importancia de reconocer quién está contigo. También es importante que tú reconozcas algo que el Señor nos ha dejado. ¿Qué tienes para defenderte, iglesia? ¿Qué tenemos para defendernos? Tristemente pensamos que tenemos la boca para defendernos. Hay algo que una persona a la cual estimamos y que tú estimaste mucho, siempre nos decía: ustedes es mejor
silencio. Pero mira que me están haciendo, mira que me están diciendo, mira que me están atacando. Estén contentos en el Señor. Siempre se nos dijo y se nos enseñó que teníamos que tener la prudencia y saber en algunos momentos guardar silencio. Que la boca no es el arma más poderosa que tenemos para defendernos. Que las manos no son las más poderosas para defendernos. Tú tienes que reconocer y que conocer, porque a veces reconocemos cuáles son, pero no conoces realmente las armas que Dios ha puesto en ti para que tú puedas vencer. Porque tu lucha, dice la palabra del Señor, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de este mundo. Nuestra lucha no es carnal. Podemos pelear y podemos tener tristemente dentro de las congregaciones a nivel general. Hay algo que nosotros tenemos, que son ideas, que son pensamientos, que son actitudes, cosas que ya tenemos aquí, diferentes maneras de pensar, y que eso muchas veces como iglesia nos lleva, pues, híjole, yo tengo la boca para defenderme y para decir. Muchas veces hacemos más y es de más provecho muchas veces guardar silencio, y cuesta guardar silencio. Cuesta callarse y decir, pues mi lucha no es contigo, hermano. Mi lucha no es contigo, hermana. La lucha es espiritual y tenemos que aprender a diferenciar eso. No estoy peleando contigo. No tengo rencor contra ti. No tengo rencor contra mi hermano. No tengo rencor contigo, hermana. No lo tengo, porque yo reconozco que la lucha es espiritual. Y como la lucha es espiritual, mis armas deben de tener un peso y deben de ser espirituales. Y yo las debo de conocer. La palabra del Señor nos habla en Efesios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Efesios 6:13 nos dice, por tanto, tu lucha no es contra el hermano, la hermana, el vecino o la vecina. Tu lucha, dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, tú puedas estar firme. Dice aquí, nos habla y nos hace un listado de todas las armas que tenemos. Dice, cíñete vuestros lomos con la verdad, vístete con la coraza de justicia, calza los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero sobre todo, dice, toma el escudo de la fe, con que podréis apagar los dardos del fuego del maligno. Toma el yelmo de la salvación, y nos empieza a enumerar todas las armas que nosotros tenemos que conocer. No olvides la fe. No olvides el evangelio, no olvides lo que Dios te ha dado, no olvides la espada que es la palabra del Señor, no olvides que tienes algo mucho más poderoso que tu boca, que se llama oración. Y David sabía, y David conocía esas armas. Porque dice la palabra del Señor que le dijeron, bueno, cuando él se enfrenta a él y le dice, bueno, pues yo voy a ir. Yo no voy a permitir que estén hablando mal del Dios Todopoderoso. Yo no voy a permitir que lo estén humillando de esa manera, y yo voy a ir a hacerle frente. Dicen, bueno, pues hay algo que debemos aprender. David sabía y David reconocía sus cualidades. David sabía y reconocía qué cosas podía hacer. Debemos conocernos a nosotros mismos. Él le decía al pueblo, mira, Saúl, yo
cuando he tenido, dice, yo nunca he salido a batalla, pero yo cuido unas ovejitas. Y cuando han querido atacarlas, pues yo voy contra esos animales salvajes y los destrozo con mi mano. Y yo soy fuerte, a lo mejor sin armas, sin nada, pero yo tengo la capacidad para derrotarlo. Y más, porque le decía, ¿cómo permiten que es incircunciso? Y la palabra del Señor dice que lo trataron de armar, le pusieron espada. ¿Saben qué hizo? No podía ni caminar, porque para empezar, todo le quedaba grande, todo era pesado. Él nunca estaba acostumbrado a tener espada, a tener un casco, a tener nada de eso. Pero había algo mucho más importante, que Dios quería glorificarse ahí. Que Dios quería que entendiera la gente, que entendieran los filisteos y aún el pueblo de Israel que estaba amedrentado. Quería que entendieran que de Dios era la batalla, que Él los iba a entregar en su mano y que no era necesario que pusieran armas sobre David. Y entonces él va, se la quita y agarra su 5 piedritas y agarra su onda y dice, pues yo voy. Porque la lucha no es con armas. Y entonces es cuando se le enfrenta y le dice, tú vienes a mí. Con un armamento tan pesado lo podemos poner. Con lo mejor que hay en la batalla. Pero ¿sabes quién viene conmigo? Jehová de los ejércitos. Él sabía primero que Dios estaba con él. Y sabía las cualidades que él tenía para derrotarlo. Hermano, tú sabes qué cualidades tienes. Tú sabes qué talentos tienes. Tú sabes que Dios te ha dotado de muchas buenas virtudes. Hay que conocernos a nosotros mismos. Decirle, mira, este problema, esta situación tan difícil que estoy enfrentando. La Biblia dice que Él no te da algo que tú no puedas soportar. Yo sé que a lo mejor has llorado, yo sé que a lo mejor te has incluso desesperado en la situación en la que estás, lloras, te preocupas, pero déjame decirte que en ese proceso tan difícil, Dios sabe que tú tienes la capacidad de soportarlo. Hay cosas en las que yo no soy capaz de soportar y Dios las conoce. De la misma manera tú. Nos asombramos cuando vemos el testimonio de alguien de decir, ¿cómo pudo soportar tanto? Porque en esa área era fuerte. Pero tú en las demás áreas puedes ser igual de fuerte y Dios las conoce. Dios sabe que tú tienes muchas virtudes, cualidades, talentos. Úsalos para el Señor. Úsalos, hermano. David usó lo que tenía, lo que sabía hacer, lo hizo para glorificar al Señor. Porque esto no era para que él se levantara el cuello y dijera, yo pude con Goliat. Dijo esto, dice la palabra del Señor, era para la gloria del Señor. Para que toda esta congregación viera quién era Dios. De la misma manera, hermano, nosotros necesitamos reconocer muchas cosas. Reconocer que tú tienes mucho talento, muchas virtudes, muchas cualidades que le son útiles al Señor. Úsalas, úsalas, toma lo que Dios te ha dado. A él le habían dado 5 piedritas, pues agarró todas y con la ayuda del Señor usó solo una. Tú tienes muchas cosas que son buenas y útiles para el Señor. De todas ellas, tómala y úsala. Úsala. Úsala porque tu vida tiene un propósito. Es glorificar al Señor. Es darle honra, gloria y alabanza. Y tu vida tiene un propósito más allá de muchas cosas. Tú fuiste creado para que Dios se glorificara en ello. En lo que tú estás pasando, Dios se va a glorificar. Y la palabra del Señor donde comenzábamos leyendo dice, bueno, pues tú vienes a mí así, pero yo
que soy hijo de Dios, pueblo de Dios. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y de la misma manera, tú tienes que venir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Se pudo sentir intimidado por el tamaño, por la armadura, por la manera tan golpeada de hablar y de humillar al pueblo. Y a lo mejor así te has sentido tú. Has sentido que los problemas, recuérdalo, no es con la gente. La lucha es espiritual y a lo mejor has sentido lo mismo. Que es grande la situación que estás pasando. Que a lo mejor nos sentimos intimidados porque pensamos que no vamos a poder salir de ello. No te sientas avergonzado. El enemigo te quiere ver así. Levanta la cabeza y lucha en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Para qué? ¿Qué otra cosa hay que nosotros podamos sacar bueno de este episodio, de este capítulo? Necesitamos reconocer que la lucha que estaban atravesando el pueblo de Israel y la lucha que estás atravesando tú es para que Dios se glorifique en tu lucha. Dice la palabra del Señor: sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¿Y qué pasó? El Señor le dio la batalla victoriosa, sacó victorioso a David en esta lucha. ¿Y sabes qué, iglesia? También a ti. También a ti. Fueron 40 días en los que el pueblo de Israel estuvo amedrentado, intimidado. Pero sabes que después de ese proceso, después de ver a Goliat, hubo alguien que se levantó y dijo: esta lucha es espiritual. Y así de la misma manera tú puedes decir: hermanita, pero es que ya son días, el Señor no me contesta, ya son semanas, llevamos meses batallando con esto, hermana, incluso yo llevo años batallando con eso y sigo batallando con eso. Aprende a esperar en el Señor. Iglesia, aprende a esperar en el Señor. 40 largos días para ellos. A lo mejor yo no sé cuántos días lleves tú batallando, peleando, y en tus fuerzas te vas a cansar. Pero recuerda, de Jehová es la batalla. Y todo esto va a ser para que Dios se glorifique, para que la gente, como dice aquí, para que toda esta congregación, para la gente que te conoce, para que la gente que te rodea, cuando vea que el Señor te levantó de donde tú estás, digan: Dios tiene poder, Dios tiene poder, y glorifiquen, y el nombre de Dios sea glorificado a través de esa lucha que estamos viviendo. Dile: Señor, ayúdame por favor a reconocer y a sacar todo lo bueno de esto malo, de esto difícil que estoy atravesando. Bendito Padre, glorificamos tu nombre, Señor, porque usted es bueno, Padre. Esta historia que es tan conocida, Señor, nos enseña tanto que aprender de ella, Señor, tanto que aprender de usted. Padre, yo pido por la persona que nos está viendo. Tal vez sienta que los problemas no se terminan, que la situación sigue igual, Señor, que a lo mejor no ve alguna respuesta, Señor, que no ha visto respuesta a las largas oraciones que ha hecho delante de ti. Señor, ayúdenos a saber esperar, a esperar en usted, en su palabra, en su promesa, Señor. Muchas veces esperamos y esperamos y esperamos muchas otras cosas, pero ayúdenos a aprender a esperar en usted, Señor, porque reconocemos que la batalla principalmente no es contra carne y sangre, no es contra los hermanos, contra las iglesias, contra los vecinos, Señor. Reconocemos que esta lucha es espiritual, Señor.
Y de la misma manera, Señor, pedimos que usted de una manera maravillosa, Señor, se glorifique en medio de esta dificultad, se glorifique y su nombre sea exaltado y engrandecido, aunque estén en momentos de lucha, de prueba. La iglesia tenemos que aprender a reconocer, Señor, que usted vive, reina para siempre y que tiene el poder para librarnos de gigantes. Padre, en esta hora solamente pedimos que la persona que nos está viendo, Señor, pueda reconocer y podamos todos reconocer, Señor, que de usted es la batalla y que usted nos va a dar la victoria de una manera inexplicable, de una manera que nos asombre, de una manera que nos deje asombrados para glorificarle a usted y reconocer que solamente usted obra de esa manera, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias porque usted es bueno y maravilloso. Bien, iglesia, gracias por haber escuchado esta palabra del Señor. Iglesia, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir con ánimo, con gozo, con mucho entusiasmo, porque la obra del Señor no va a parar. La obra sigue adelante. Hermanos, tenemos nosotros entonces como iglesia, si la obra no va a parar, nosotros como iglesia tenemos que seguir firmes y adelante. Que el Señor les bendiga.